Bienvenidos oyentes, esto es Por Israel en Voz. Una semana más tenemos el placer de recibir en este espacio a Israel Winnicki. Hola Israel, ¿cómo estás? Shalom, ¿cómo están? Shalom, encantados de recibirte desde aquí, desde Madrid, lo que siempre, todas las semanas nos traes desde Beersheba, en el sur de Israel. Vamos a empezar con un tema, Isi, del que hemos hablado mucho aquí, es esa incitación a la violencia desde la autoridad palestina, personificada en su líder, Mahmoud Abbas. Una violencia que, como bien me decías, parece que se le ha ido de las manos incluso al propio Abbas. Exacto, el señor Mahmoud Abbas y otros dirigentes de Fatah, de la autoridad palestina, durante mucho tiempo han estado incitando a la violencia contra Israel, atacando a Israel. ¿Y qué es lo que salió de todo eso? Todos los atentados que estuvimos sufriendo en los últimos tiempos, adolescentes que salen con armas, con cuchillos para atacar a israelíes y terminan asesinados, terminan ejecutados, terminan muertos, o en el mejor de los casos terminan presos. Pero ¿qué pasa? Lo que empezó como una cosa leve, como parte de la política habitual de Mahmoud Abbas, de incitar contra Israel, mientras aparece como el pobrecito que quiere negociar y que Israel no quiere negociar la paz, vio que todo se le escapaba de las manos, porque se empezó a infiltrar Hamas. Y se empezó a infiltrar el Daesh. Y todo se le escapó de las manos. Aparte, a eso hay que sumarle que muchos padres se están manifestando en contra de esa incitación. En una palabra, digamos que como el doctor Frankenstein, que creó un monstruo y de pronto ese monstruo busca destruirlo, es lo mismo que ocurrió con Mahmoud Abbas. Sí, y además... Él creó el monstruo a través de la incitación y ahora no puede frenarlo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está, por un lado, ordenando que las fuerzas de seguridad palestinas controlen que los adolescentes no vayan con cuchillos. Que controlen que no haya más incitación, pero están llegando muy tarde. Llegando muy tarde porque lo que sembró ya está creciendo. La verdad es que sí, está claro, y sí que sembrar violencia pues es lo que recoge uno, ¿no? Al final. Vamos ahora, Isi, a hablar de las Naciones Unidas, un organismo, la ONU, que desde luego criticamos mucho aquí también, en este espacio y en general en Radio Sefará, por su visión sobre Israel. Y nos querías aclarar unos puntos respecto a esto. Exactamente. Es interesante. En 1975, gracias al voto unificado de los países musulmanes, más el bloque en esa época comunista, votaron una resolución en las Naciones Unidas equiparando al sionismo con racismo. Recién 16 años después, esa resolución fue anulada. Hay mucha gente que no está enterada realmente de qué es el sionismo. Si me permitís, voy a dar una pequeña explicación. Por empezar,
el sionismo, contra lo que muchos creen, es más antiguo que el movimiento creado por Teodoro Herzl en 1897, dado que en todas las plegarias judías se incluye un párrafo que dice que Dios nos lleve de vuelta a Sion. En todas las plegarias se recuerda a Jerusalén como nuestra ciudad. En fin, pero nació un movimiento político en 1897 que empezó a darle forma concreta a ese anhelo. Fue un movimiento realizador, un movimiento de liberación del pueblo judío. No nos olvidemos que la época en que surgió fue la época del caso Dreyfus, de las peores matanzas en la Rusia imperial, y buscó una solución para el pueblo judío. Curiosamente, ¿quiénes se opusieron al sionismo político? Los ultra ortodoxos por un lado y la extrema izquierda judía por el otro. Los extremos se tocan. El sionismo no se lo puede catalogar como un movimiento con una ideología determinada, porque dentro del sionismo conviven todo tipo de ideologías. Si lo vemos en la Knesset, tenemos una extrema izquierda laica, el Meretz, que es sionista de extrema izquierda, una agrupación socialdemócrata que es el laborismo. Hay partidos de centro, como ser Yesh Atid. Hay partidos de centro izquierda, como ser Atnua. Hay partidos de centro derecha, como Likud. Hay partidos de derecha, como Israel Beteinu. Hay partidos de derecha religiosa, como Abaita Yehudi. O sea, no se puede hablar de una ideología sionista, dado que dentro de él están, dentro del sionismo están todas las ideologías. Es una explicación muy breve. Hay muchos otros detalles, pero no vienen al caso. Como dije, esa resolución fue de las Naciones Unidas, fue anulada. Israel está organizando una exposición en las Naciones Unidas con 13 paneles donde se exhiben aspectos de la vida israelí. 3 de esos paneles fueron prohibidos por las Naciones Unidas. Uno muestra la convivencia entre árabes e israelíes en Israel. El segundo muestra el vínculo del pueblo judío con la ciudad de Jerusalén. Y el tercero explica qué es el sionismo. Según las Naciones Unidas, no es adecuado lo que Israel presentó y esos 3 paneles tienen que ser suprimidos. Madre mía. ¿Qué hizo el embajador de Israel en las Naciones Unidas, Dani Danon? Muy simple, señores, ¿ustedes no censuran esto? Muy bien, yo organizo la exposición con lo que ustedes censuraron en otro lado. O sea, las Naciones Unidas sigue siendo lo que sabemos que es, el gran circo. Y de ese circo, y sí, pasamos ahora a hablar de la Franja de Gaza, donde bueno, hemos visto unas noticias referentes a una serie de prisioneros que tiene el grupo terrorista Hamas en su haber, y bueno, me imagino que este hecho es para reclamar la atención de Israel y reclamar algún tipo de, bueno, pues de compensación por estos secuestros. Pero también hay cosas extrañas en esta historia. Cuéntanos los detalles, sí. Sí, es muy simple. En realidad no tiene como ellos dicen, 4 soldados prisioneros. ¿Qué es lo que hay? Por un lado, un muchacho beduino que en varias ocasiones
la familia, Israel lo tuvo que traer porque cruzó la frontera una vez eh, a, a Jordania, otra vez cruzó al Sinaí, ya antes había cruzado a Gaza, y siempre, eh, fue devuelto a su hogar. Esta vez desapareció y jamás durante mucho tiempo estuvo negando que estuviera ahí. El otro es un muchacho etíope que también tiene problemas mentales y que la última vez que se lo vio fue cerca de la frontera con Gaza. O sea que no son soldados. Claro. Y los otros dos son los cadáveres de dos soldados israelíes caídos en el último conflicto. El problema acá es que ellos seguramente van a empezar a exigir hasta qué punto Israel va a aceptar sus exigencias. Dudo mucho que esta vez lo logren. Primero, que para liberar prisioneros tienen que pasar por la Knesset. Y después de la última liberación con el caso Shalit, que salieron en libertad más de 1000, muchos de los cuales terminaron muriendo en medio de un atentado o fueron vueltos a detener por actos de terrorismo, no creo que quieran repetir ese error. Creo que esta vez jamás no va a poder negociar. Aparte, ¿qué certeza hay de que los tienen? Claro, eso te iba a decir, tampoco hay pruebas, ¿no? O sea, son... Ya con el caso de Gilad Shalit exigieron liberación de determinados prisioneros para mostrar que él estaba todavía vivo. Solo para mostrar que estaba vivo había que liberar a algunos, ¿no? Sí, y por eso se entregó el video donde él aparece. Esta vez no hay ninguna prueba. Inclusive jamás había dicho que el muchacho etíope había seguido viaje, que había cruzado el Sinaí. Madre mía, pobre chiquillo. Sí, es verdad, quiero decir todo esto, porque encima sí, esos problemas mentales que pueda tener. En fin, y sí, vemos el chantaje una vez más de Hamas, que no sabemos a dónde conducirá en esta ocasión, por lo que tú dices también porque no hay pruebas y por las experiencias pasadas. Recordemos que Israel no solo ha realizado un cambio con Gilad Shalit, sino con cadáveres de otros militares, incluso. Sí, se entregó a cambio de 2 cadáveres al infanticida Samir Kuntar. Por ejemplo, madre mía. Así que... Pero sí. hay una cosa. Dime, Isi. Una reflexión. Permanentemente las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hablan de los pobres presos palestinos, presos que reciben visitas de familiares, asesoría de abogados, estudian en las cárceles, están bien alimentados. Pero no dijeron una palabra cuando más de 5 años no se supo qué pasaba con Gilad Shalit. No recibió ni siquiera la visita de la Cruz Roja. Eso es una constante también, efectivamente. Eso es hipocresía. Y directamente creo que esta vez les va a salir mal. Que se preparen los hipócritas. Que se preparen, Isi. Y desde luego estaremos muy preparados dentro de 7 días para volver a escucharte aquí, en Radio Sefarad. Si Dios quiere. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.